El reciclo no presenta, hasta ahí vamos correctos, pero sí presenta por las pensiones. Oye, pero si yo me lo llevo a la regla, ¿qué crees? Las pensiones y jubilaciones no les aplica la regla. Por lo tanto, se obligan a presentar su declaración anual por pensiones, aún no hayan rebasado los 400,000 pesos. Hasta aquí, con esta explicación, ¿alguien tiene alguna duda? No, A gracias. ver, en el chat, que en el chat sí. Dice Olivia, una persona que solo recibe ingresos por pensiones, ¿está obligado? Ok, Olivia, aquí depende. ¿Rebasó de 400,000 pesos las pensiones, sí o no? Si la respuesta es sí, entonces te voy a decir que sí. Si la respuesta, entonces sí, Olivia. Y ahora te la voy a cambiar, ¿eh? Hay personas que se reciben pensiones, pero de dos lugares. Y eso me pasa mucho, sobre todo con médicos. Que, por ejemplo, acá en Bajío, pues, oye, estoy pensionado de médico de Pemex y estoy pensionado del Seguro Social. Pelas, obligado. Oye, tengo una pensión del ISSSTE y tengo una pensión del IMSS. Pelas, te toca presentarlo. ¿Sale? Entonces, en tu caso, Olivia, si rebasa, se obliga a presentar su declaración anual. ¿Hasta aquí alguien más tiene alguna duda, pregunta? ¿No? Ok. Ahora, ¿quiénes no están obligados? Aquellos que tuvieron ingresos menores de 400,000 pesos. Ojo con esta, y esta la voy a aventar más adelante. Si tuvieron intereses de instituciones financieras que no rebasaron de 100,000, por favor, pónganle un asterisco, lo voy a hablar más adelante. ¿Sale? Y hay otra regla que siempre utilizo yo, a ver si les sirve. Y esto viene en el artículo 98, para que lo vayan tomando en cuenta. Muy sencillo. Si el patrón hizo cálculo anual en febrero, la persona física asalariada no tuvo que hacer declaración anual ahorita en abril. Por el contrario, si el patrón no hizo cálculo anual en febrero, el trabajador sí declara ahorita en abril. Esa regla creo que es la más sencilla que les puedo ayudar con este tema. ¿Sale? Hasta aquí con cerrando este apartado de quiénes sí y quiénes no. ¿Tiene alguien alguna duda? ¿Ya no me sirve a mí? Ok. Dice Elvira, conviene presentar declaración anual, sueldos, salarios, si hay saldos a favor. El problema, Elvira, es que no es tanto si te conviene, es si estás obligado. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si yo hice el cálculo anual, patrón, te tuve que haber declarado, determinado, mejor dicho, un impuesto a cargo, un impuesto a favor. Y yo como patrón, o te lo cobro en tus próximos nóminas, o te aplico eso por compensación. ¿Sale? Pero si tú, Elvira, vamos otra vez al caso de que tuviste, voy a ponerlo, rebasaste 400,000 pesos. ¿Sale? No tienes deducciones personales y te sale a pagar, tienes que pagarlo. Así. Oye, o la otra, fíjate que yo le presenté a mi patrón en la carta de que yo iba a hacer mi declaración porque pues yo sabía que tenía por ahí mis intereses de mi crédito Infonavit. Presenté el anual y toma la barbón. Resulta que me salió a pagar. ¿Me puedo echar para atrás? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir. Como tú le dijiste al patrón que ibas a hacer tu anual, el patrón ya le dijo al SAT, hey, yo de Elvira no hice declaración anual, le toca a ella. Entonces, ¿de quién va a esperar que presente su declaración anual? De Elvira. ¿Le salga a pagar o le salga a favor? Ah, dice Elvira, no pasa de 400,000. Todas las nóminas están timbradas. Ok. El tema es que si no rebasaste y no caíste en ningún supuesto de obligación, Elvira, lo más seguro es que el que hizo el cálculo anual fue el patrón. ¿Sale? ¿Qué te recomiendo aquí? Y quiero saber por dónde puede ir tu pregunta. Decir, oye, pues me puede convenir, pues yo te diría, pues depende si traes deducciones personales. ¿Sale? Y aún así hay que hacer un cálculo, un estimativo. ¿Sí me explico?
Dice Luis Chanona, a una persona con su salario mínimo, este sí presenta el anual. ¿Qué pasaría con el ICR a pagar? Mira, Luis, no tenemos el gusto de habernos conocido antes, pero cuando doy cursos de sueldos y salarios, siempre les digo que este es el problema verdadero cuando tienes trabajadores de salario mínimo. ¿Por qué? Porque en los provisionales nos queda claro que el artículo 96 te dice que el patrón no estará obligado a retenerle, pero en ninguna parte te dice que el salario mínimo esté exento. Las prestaciones de salario mínimo son las que están exentas. Artículo 93, fracción primera. Las prestaciones, pero no el salario mínimo. Y por ende, el efecto final pasa en lo que comentas, Luis, que llegan, tienen por lo regular dos o más empleadores, tienen varios patrones en el año, presentan su anual y pues sí, todo el cálculo es sueldo grabado, corre la tarifa y donde llegas al apartado retenciones trae un total de cero. Y ahí vienen las broncas. Lo máximo que lo puede salir, salvar, Luis, una de dos. O subsidio y deducciones personales. ¿Sale? Pero sí es un verdadero problema con la gente de salario mínimo, Luis. Coincido contigo, ¿eh? Y hay que pagarlo. O sea, no es opción. Salvo, y ahí te va, Luis, que caiga en este supuesto. Pero la mayoría, ojo, la mayoría de la gente de salario mínimo no puede aplicar la regla 3711 porque la mayoría no tienen ingresos de un solo patrón. Eso es lo malo. Dice Elvira, espero que te haya contestado Luis. Dice Elvira, tengo otra duda. En el SAT aparece la hoja de resumen de la retención por el patrón, pero no sé si él preguntó el anual, no sé si él preguntó si presentó el anual por los trabajadores. Ojo, eso lo tuviste si él trabaja, la empresa, ojo, si la empresa no tiene el dato, si rebasó de los 400,000 no tiene el dato si tiene otros patrones o tuvo otros patrones en el ejercicio, pues lo más seguro es que si lo haya hecho él. ¿Qué pueden hacer, Elvira? Pues cuestionarle si lo oye, patrón, ¿hiciste cálculo anual o no? ¿Sale? Pero insisto, la regla en este tema es muy sencillo. Si el patrón hizo cálculo anual, trabajador no presenta declaración anual. Si el patrón no hizo cálculo anual, trabajador sí presenta declaración anual. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda con esta lámina? No, al contrario. Mira, ok. Ahora, no voy a salir todo el capítulo, me quedo todavía en el mismo capítulo. Y ahora me voy con este tema. Bueno, ya vi, sí voy a hacer mi declaración anual, perfecto. Y luego sabemos, tú y yo que nos dedicamos a esto, pues sabemos que pues todos los conceptos de entrada, voy a usar esa palabra, de entrada, todos los conceptos que pago en una nómina graban impuestos, de entrada. Pero después sé que en el artículo 93 me puede exentar o el total o parcialmente un concepto de nómina. Y eso es lo que quiero revisar con ustedes. Que las exenciones que vienen en el artículo 93, que vienen del lado derecho de su pantalla, hay que entender que unas sí son periódicas y otras son al año. Ejemplo, si tú pagaste tiempo extra o pagas tiempo extra a un solo changuito cada semana, él tiene exentos hasta 5 UMAS a la semana, pero es por semana. Te lo dice muy claramente la ley. Otra, la prima dominical. Te dice que si tú pagas prima dominical, está exenta hasta una UMA por cada domingo que pagues prima dominical. Otra, las cajas y fondos de ahorro. Te dice que estarán exentos siempre y cuando sean deducibles para el patrón. ¿Y qué significa? Que el patrón no haya pagado más del 13%, el 13% no haya rebasado 1.3 sumas, que esas 1.3 sumas hayan sido aparte el dinero depositado en un fondo que genere rendimientos, etc. ¿Sale? Son cíclicas. Pero por otro lado, señores, hay conceptos, ojo, conceptos que su exención es anual. Pague quien la pague. Ejemplo, prima vacacional, el aguinaldo y la PTU. Me voy a encerrar en estos tres. ¿Sale? Y no sé si ya más o menos cacharon por dónde vengo yo. Ah,
Perdón, déjenme hacer un paréntesis. Hay algo en el chat, dice el patrón tiene que realizar el cálculo anual de ISR para que estén deducibles. Efectivamente, Nora, en el artículo 27 de la ley de renta es uno de los requisitos y eso te lo amarra con el 98. Obviamente cuando estés obligado, por quien estés obligado. Si obviamente hay trabajado pensando, porque ahí sí hay empresas, donde el total de los trabajadores, estoy hablando en empresas chicas, el total de los trabajadores, ellos hacen su declaración anual, pues el patrón dice, yo pues no tengo a quién hacérsela, ¿sale? Pero coincido, Nora, si estabas obligado a hacer cálculo anual y no lo hiciste, puedes perder la deducibilidad de esa nómina. ¿Ok? Regreso al comentario de este lado. Entonces, la prima vacacional está exenta a 15 UMAS, la aguinaldo 30 UMAS, la PTU 15 UMAS. Ahora imagínense, voy a agarrarte de ejemplo a ti, Nora. Nora trabajó con una empresa de enero a mayo 2025. Ella se va y le pagan un finiquito. Ojo, lo más seguro es que en ese finiquito que le pagaron a Nora viene una parte de prima vacacional y aguinaldo. Y lo más seguro es que esa empresa que finiquitó y pagó prima vacacional y aguinaldo le exentó el concepto. ¿Sale? Y ya le timbró su recibo, ahí está Nora, toma. Pero luego Nora entró a trabajar a otra empresa por ahí del mes de julio. Hasta eso no tardó en conseguir trabajo. Y ahí duró Nora desde julio hasta diciembre. Llegó diciembre y ¿qué le pagan en diciembre a Nora? Aguinaldo. Entonces, ¿qué va a hacer la gente que está en el área de recursos humanos de esta empresa donde se quedó Nora? O donde cerró el año Nora. Pues le va a pagar el aguinaldo y ¿qué crees? Si es de las empresas que no pregunta si le habían pagado algún aguinaldo o si la habían exentado, pues la empresa lo que haya generado Nora de aguinaldo se lo van a volver a exentar. ¿Y cuál es el problema? Que acuérdense que Nora por tener dos patrones o por no haber cerrado con el patrón 1 hasta el 31 de diciembre se obliga a presentar su declaración anual. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar? Que cuando llegue a hacer su declaración anual, ya lo han vivido, quizá, es que en el portal solamente le va a aparecer la exención de una vez, o sea, 30 UMAS. Y Nora se puede enojar y decir, no, espérame, en el recibo del patrón 1 y en el recibo del patrón 2, los dos dicen exentos. Pues sí, pero eso no quiere decir que te lo hayan exentado de manera correcta. Por eso ahorita les explico qué conceptos sí son de periodicidad de exención y cuáles son de una vez al año. ¿Sale? Para que tengan mucho cuidado. Lo correcto, sobre todo en estos dos, que son estos dos, en estos tres, prima vacacional, aguinaldo, no, sobre todo en estos dos, ¿sale? Es que son de exención anual. Con este apartado, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? Sí, aquí en el chat. Dice Claudia, con sueldos y salarios, y el año pasado se presentó la declaración, los ingresos no pasan los 400, pero se tuvo un ingreso por herencia. ¿Se sigue obligado a presentar la declaración? Ok, muy buena pregunta. Si no rebasan los 400, Claudia, en estricto sentido no, pero ahora tendríamos que revisar el tema de la herencia. Por favor, tu pregunta, guárdamela para cuando lleguemos al tema de declaración anual y recuérdame otra vez de la pregunta, para ahí revisar si te acabas obligando o no. No tanto por los sueldos, sino por el tema de la herencia. ¿Sale? Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con este tema? No, gracias. Ok. Para ir cerrando el capítulo primero, ¿qué es lo que tengo que cuidar? Pues si estuve obligado o no a retener, y vuelve a salir el comentario de Luis, oye, ¿qué pasa con los de salario mínimo? La bronca la van a tener ahorita, ¿sale? Que haya hecho el cálculo de subsidio correctamente. Acuérdense que el subsidio, bueno, no, si aproveché o acredité subsidio según decreto a lo largo del año, ese subsidio lo puedo aplicar en la declaración anual. Dos, pues que haya tenido declarados o timbrados todos los FDI nómina. Aquí una recomendación para todos ustedes. Si ustedes ya se han fijado, inclusive de hace 2 años para atrás, en el apartado de sueldos y salarios siempre te aparecen los patrones, el monto grabado, exento y la retención. Luego te viene una preguntita.
¿Acepta usted estos datos? Y tú ya le dices si sí o si no. Perfecto. Yo nomás te quiero recomendar algo. Por favor, bájate todos los FDI nómina y concilia el total contra lo que está en la declaración anual prellenada. ¿Por qué? Porque a veces somos bien lindos y le damos a todo que sí, sin conciliar. Dos, llega el anual, saldo a favor, y luego me la andan rechazando porque el SAT dice, oye, no me coincide, ¿eh? Y luego te dice, si quiere la devolución automática, por favor, entrégame los FDI y luego nos enojamos. Es que tú tienes toda la información, ¿sabes? No sé para qué me la andas pidiendo, bla, 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 bla. Efectivamente. Pero son de las reglas y las obligaciones que tenemos nosotros. Por lo tanto, es una mera recomendación. Baja y concilia todos tus F de ingresos activos contra lo que está en el portal. ¿Qué nos ha tocado ver muchas veces? Que aunque la regla miscelánea le decía al patrón, oye patrón, tú tienes hasta el 28 de febrero para timbrar, o digo, mejor dicho, para cambiar una nómina si estaba a poner mal, todavía hubo patrones que dentro del mes de marzo, inclusive en el propio mes de abril, hicieron todavía cambios. Entonces, ya tus nóminas no coinciden contra lo que trae precargada la declaración anual. Por eso insisto en el tema de conciliar tanto conceptos como retenciones. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguien dudas, preguntas? Así, Elvira. Dice, ¿qué pasa si el patrón no hace el anual por el trabajador ni el trabajador la presenta y esos trabajadores no ganan más de 400,000 pesos? Ahí lo que va a pasar, mi estimada Elvira, es que no sé si ya lo vivieron algunos de ustedes con sus clientes, pero durante el 24 y 25 a varios trabajadores llegó por buzón tributario invitaciones, ojo, invitaciones de que estabas obligado a presentar la declaración anual y no lo detectaron, por lo tanto te invitaban a que lo hicieran. O sea, el SAT se dio cuenta, ¿sale? Ahorita, ojo, van invitaciones. Y si se han llegado, a mí me llegaron de algunas gentes que ya cuando estuve indagando los motivos del por qué le pudo haber llegado, pues resulta que sí. ¿Sale, Elvira? Entonces, sí, ahí obviamente, por un lado se van a fastidiar al trabajador y por otro lado, si el que está obligado al patrón, se lo van a fastidiar a él con la no deducibilidad. Pero vamos, ya el SAT ya está empezando a detectar eso, ¿eh? ¿Sale? ¿Alguien más? Ok. Ahora sí, me voy ahora al capítulo número 2, que es el de la actividad empresarial y profesional. Recordemos que lo que conocemos los contadores y sobre todo los ya añejos, vintage, dice un amigo, para no decirnos viejos, ¿verdad? Ya los contadores añejos o vintage. Lo que es actividad empresarial y profesional es lo que conocemos como régimen general. Pero les platicaba que adentro también ahí viene precisamente el de reciclo personas físicas. Empiezo del lado derecho. ¿Quiénes son los sujetos? Todas las personas físicas con actividades empresariales y profesionales que no son reciclo. Acuérdense que pagan o tributan a través de flujo efectivo, lo efectivamente percibido contra lo efectivamente erogado. Tienen derecho a deducciones, hay que cuidar requisitos de las deducciones, muy parecido a lo que tiene personas morales. El pago provisional, pues saben que son los ingresos acumulados menos deducciones autorizadas, te da una utilidad gravable y cada 17 del mes inmediato posterior presenta su provisional. Y la tasa, pues puede ser desde el 1,92 hasta el 35%. Reciclo, recordemos, el reciclo no está obligado a presentar su declaración anual, ¿sale? No está obligado. Pero para hacer reciclo tuviste que haber generado ingresos que no rebasaran de 3,5 millones. Se excluye, no puede ser reciclo si eres socio de una persona moral. Otro tema importante, las actividades que contempla un reciclo son tres: empresarial, profesional y arrendamientos. ¿Sale? Se tienen que sumar las tres. Igual es acumulación, no hay deducciones, recordemos, pero ¿por qué? Porque al final de cuentas es una tabla que va desde el 1 hasta el 2,5%. ¿Sale?
Y vuelvo a repetir, el reciclo, por su actividad de reciclo, no presentará declaración anual, pero ahí les va lo interesante. Si ustedes ven la regla, déjenme pasárselas. No, ahí está. Regla 3.13.7. Déjenme apuntársela aquí. 3.13.7. Ahí se lo estoy poniendo en el chat. La regla 3.13.7 te dice que las personas físicas estarán relevadas de presentar la declaración anual. ¿Por qué? Porque sus pagos mensuales son definitivos. Pero, ojo, ojo, la misma regla te dice que los que pueden optar, yo creo con la palabra optar, ¿qué significa? Que si quieren lo pueden hacer, son las personas físicas reciclos, pero de copropiedad. O sea, si eres persona física, reciclo, copropietario, tú sí puedes optar por presentar tu declaración anual. ¿Sale? Tengo dos manos levantadas. Voy primero con Gloria y después sigo con Nayeli. Ah, sí, la pregunta es si es recibo del sector agrícola. No presenta. No, si eres sector agrícola, no presentas, aunque rebase los 900,000. Ok, otra pregunta es, Échale. perdón, No, no dale, es dale. de esta. Ah, si cuando fueron los cambios no se cambió a reciclo, pero veo que cumple requisitos, o sea, no es socio de una persona moral, no rebasa, por todos sus ingresos no rebasa de 3,5 millones. Ok. Puede cambiarse a reciclo, Sí, aunque claro. no se cambió en 2021, Sí, si los usted pasados. ahorita, digo, ya por 2025, pues no, pero ahorita por 2026 sí se puede cambiar. Ah, ok, muy ¿Sale? bien, muchas gracias. Al contrario. ¿Alguien más había levantado la manita? ¿No? Como que había visto dos manos levantadas. Pero bueno, señores, hasta aquí con esta lámina. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? ¿No? Ok. A ver en el chat. No, dicen que tampoco. Va. Ahora, con esto cierro capítulo 2. No quiero meter más en otros embrollos. Creo que el cálculo te lo saben hacer mejor que yo. Les quiero hablar de otros capítulos de manera muy rápido por temas de tiempo, pero creo que vale la pena que consideren pues los comentarios, les pueden ayudar. El primero es precisamente para los de arrendamiento. A ver, los arrendamientos sabemos que al ser título 3, capítulo 3, solamente aplica para arrendamientos de muebles, inmuebles, ¿sale? De uso o goce temporal de inmuebles. Si tú estás rentando un bien mueble, no van en capítulo 3, van en capítulo 2, ¿ok? Vuelvo a repetir, capítulo 3 solamente aplica para bienes inmuebles. Pero luego ahí viene el punto elemental. Creemos, o la mayoría, sabemos trabajar con la deducción ciega del 35%, pero déjenme platicarles algo. ¿Sí sabían que la deducción ciega es una opción? Es una opción. O sea, ¿qué significa? Que sí existen las deducciones autorizadas por comprobante que son exclusivas de arrendamiento. Y estas vienen en el artículo 115 de la ley de renta. Se las explico rápidamente. Primero, el impuesto predial, contribuciones de mejoras y impuesto local sobre ingresos por uso o goce temporal de bienes inmuebles. No sé de dónde nos escuchan, pero déjenme platicarle que si eres de aquí del estado de Guanajuato, acuérdense, aquí en el estado de Guanajuato las personas físicas arrendadoras pagan el famoso impuesto cedular. Esa es una deducción para ellas. ¿Sale? Otra, gastos de mantenimiento. Obviamente que los pague el arrendador, no el arrendatario, no hay que ser lángaros. Otra, intereses reales sobre préstamos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No se confundan. Yo no estoy hablando de los intereses de tu crédito hipotecario de tu casa. No. Estoy hablando de los intereses
de un crédito hipotecario que sacaste para la casa que estás arrendando, ¿sale? O sea, esos van allá. Oye, Fernando, pero es que ahorita que estoy haciendo mi declaración anual, los dos créditos hipotecarios me aparecen en las deducciones personales. Pues no. Lo correcto es quitar de ahí los intereses del crédito hipotecario de la casa que rentas. Lo quitas, ¿sale? Y nomás te quedas como deducción personal la de tu casa. Si tú quieres deducir por comprobante en este capítulo, te traes esos intereses y los pegas de este lado. Otra, salarios, comisiones y honorarios que tengan que ver con la actividad de arrendamiento. Otra, primas de seguros. ¿De cuál? Pues del bien arrendado, no de tu coche, no de tu casa, sino de la casa o del local que estás arrendando. Otra, deduces por porcentaje. Si estamos hablando de un local, si estás hablando de una casa habitación, se deduce el 5%. ¿Sale? Oye, no me conviene, casi no tengo de esos gastos. ¿Puedo optar por el 35? Sí. Y eso es lo que quiero que conozca. O sea, que lo que la ley me obligó, por llamarlo así, es, o me permite, voy a usar esa palabra, lo que la ley me permite es deducir por comprobante lo que está en el 115. Pero luego también te dice ahí la propia ley, podrás optar por la deducción del 35%. Ahora, ¿cómo funciona? Oye, si voy a usar deducciones de comprobantes, Fernando, ¿tengo que presentarle un aviso al SAT? No. Lo único que te dice el SAT, y eso viene en un artículo de reglamento, te dice, a ver, si enero empezaste por deducción ciega, yo voy a esperar que termines de enero a diciembre con deducción ciega. O sea, no se puede tutifrutear mes a mes. O segunda, si tú enero empezaste con comprobantes, tienes que terminar diciembre con comprobantes. ¿Ok? Lo que sí se vale, señores, es que en la anual cambies, ¿eh? Y ojo, es interesante. O sea, si yo provisionales deduje por porcentaje, o sea, deducción ciega, ¿puedo cambiar por comprobantes en la anual? Sí. Segunda opción. Oye, si empecé por comprobantes, ¿puedo terminar la anual por deducción ciega? Sí. Y la más común. Si empecé deducción ciega en provisionales, ¿puedo hacer deducción ciega en anual? Sí. ¿Sale? Vale la pena explorarlo. En algunos casos, déjenme decirles que inclusive hasta te ayuda el meter comprobantes. ¿Sale? Y ya para cerrar el tema del capítulo 3, recordemos que si tú optas por la deducción ciega, el único comprobante que sí puedes meter, además de la deducción ciega, es el del impuesto predial. ¿Sale? Señores, con capítulo 3, ¿alguien tiene alguna duda? Claudia dice no, Nora dice no. ¿Los demás? Pues, que Perfecto. también puede ser reciclo, ¿no? Que también, o sea, son tres opciones, una por comprobante, otra por deducción fija opcional Ajá. o por reciclo. Bueno, pero el reciclo ya lo sacaría de este capítulo, sería el capítulo 2, ¿sale? Y acuérdense que en Ok, el capítulo 2, pues ya no hay deducciones, sino ya cambia su forma de régimen. Y allá tendría que cumplir los requisitos de reciclo. O sea, hablando de gracias. deducciones, en el capítulo 3 solamente tiene dos sopas, o comprobantes o deducción ciega. Ok, gracias. Al contrario, dice Elvira, si en la anual para el arrendamiento da favor porque el SAT no lo devuelve cuando fue por la ciega. Creo, Elvira, que tendríamos que revisar qué motivos de rechazo te está dando el SAT. Porque nosotros sí hemos tenido casos con saldo a favor, deducción ciega, de arrendamiento y sí lo he devuelto. ¿Sale? Pero tendríamos que revisar cuál es el motivo. Y ahorita platicamos un poquito de eso al final. ¿Vale? Ok. Ahora, voy a platicarles un poquito del capítulo cuarto, que se llama enajenación de bienes. Y este nos llega a la mayoría como que a conflictuar un poco, porque me dicen, oye, pero ¿no está ese de actividades empresariales? ¿Cuál es la diferencia entre la actividad empresarial y el capítulo de enajenación de bienes?
Muy fácil. En el capítulo 2 de actividad empresarial es cuando precisamente tú te dedicas de manera recurrente a vender, a comprar y vender algo. ¿Sale? Voy a poner el ejemplo. Pues yo me dedico a comprar y vender celulares o computadoras o maquinaria de manera recurrente. Ojo, inclusive inmuebles, ¿eh? Oye, yo soy una inmobiliaria, compro inmuebles, los arreglo, los vendo. Compro inmuebles, los arreglo, los vendo. Capítulo 2. ¿Cuál es la diferencia con capítulo 4? La diferencia es que acá tú declaras los ingresos de una actividad de compra-venta, pero que no tiene nada que ver con lo que tú haces de manera cotidiana. Y voy a poner dos Radio. ejemplos. Uno, cuando yo soy, fíjate, honorarios, soy honorarios, persona física, Fernando, honorarios, y se me ocurre vender mi casa. Y ojo, no estoy hablando si está exenta o no, ¿eh? Estoy hablando de identificar dónde caería el impuesto, o el ingreso, mejor dicho. Y el ingreso es enajenación de bienes. ¿Por qué? Porque mi actividad es la de honorarios contables, ¿sale? Esa es mi actividad, punto. Oye, vendí mi casa, tengo que declararla así, ¿a través de qué? Capítulo 4, porque no me dedico a vender casas. Caso número 2, soy asalariado y vendí mi coche. ¿A poco el coche se tiene que declarar? Claro, es un ingreso o no, pero no te dedicas a vender coches. Por lo tanto, ese coche lo vas a declarar en el de enajenación de bienes. ¿Sí estamos claros hasta aquí todos? Sí, Perfecto. Oye, si está exento, está grabado, esa es harina de otro costal. Aquí lo único que les quiero ayudar es que identifiquen dónde tiene que caer ese tipo de ingreso. ¿Sale? No viene en la lámina, pero les voy a poner otro. Lo del capítulo 5 que se llama adquisición de bienes. ¿Qué significa? Que tú te haces de un bien sin pagar por él. Dos ejemplos claros. La herencia. Oye, heredé un terreno. Es por capítulo 5, adquisición de bienes. Oye, mi hermano me regaló un coche. Capítulo 5, adquisición de bienes. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando si está exento o grabado. Simplemente es identificar en qué capítulo cae. Y no me van a dejar mentir que este tipo de operaciones no son muy comunes. El problema es que la gente no lo sabe, los contadores no lo cuestionamos y cuando hacemos la declaración anual, pues mal llenamos la declaración anual. Porque muchas veces los contribuyentes sí tienen este tipo de operaciones que no acabamos declarar. ¿Sale? Con este cierro capítulo 4. Ahora les perdón, voy adelante. en el caso de que si heredé de padre o abuelo, un local comercial, Ajá. eh, el IVA, el IVA no se paga porque es herencia igual, Es porque correcto. Si yo heredo pensando en una herencia que cumple con todos los requisitos de herencia, las herencias, precisamente la ley de IVA los considera como exentos, o sea que no hay un IVA que declarar, ¿sale? Por ok, herencia muy gracias. o donativo. Ok, Si hay una venta, sí se declara el IVA. ok, Venta, ¿sale? sí. Ok. Ahora me voy al capítulo de intereses. Prácticamente el capítulo de intereses, señores, en la mayoría de los casos es todo lo que traes en sistema financiero. Todo lo que aparece en sistema financiero va a caer ahí. ¿Qué se acaba declarando? Prácticamente el interés real. Pero, ojo, quizás ya lo vivieron. Si tú o un cliente tuyo le estás haciendo su declaración anual y por ahí te le apareció intereses de Nu, Clark, Platinum o algo así, Open Cash de Santander. Bueno, no, la de Open Cash no, pero sí la de Nu y la de Clark y Platino o algo así, que son SOFIPOS, ojo, SOFIPOS, te está preguntando la declaración anual, oye, de Nu,
esta Gema tuvo 3,000 pesos de intereses, grabados o exentos, te lo pregunta a ti. Y tú dices, pues no sé, no te la compliques, compañero. Busca pedirle al banco que te mande la constancia de pagos o el CFDI de pagos y retenciones, y ahí te va a decir si esos 3,000 pesos en mi ejemplo estaban grabados, exentos o parcialmente grabados o parcialmente exentos, ¿sale? Pero te lo pregunta. O sea, no viene precargado como si son intereses de sistema financiero de bancos o de casas de bolsa, ¿sale? Eso está pasando solamente con las de Sofipos. ¿Alguien ya tuvo el caso? No, Ok, por mi ok. parte no. Pues si alguien lo tiene, pues ya sabe por dónde va la posible salida. ¿Ok? Y pues por otro lado viene el tema de dividendos. Los dividendos, prácticamente recordemos que son los que cobran las personas físicas de sus sociedades. Provengan o no provengan de CUFIN, ese es un tema bien interesante. Sin importar si provienen o no provienen de CUFIN, se tienen que declarar los dividendos. ¿Sale? Ojo y la mala noticia. Si te retuvieron el famoso 10% de dividendos, acuérdense que ya desde hace algunos años hay un criterio de la Corte que te dice que no es acreditable esa retención del 10% que te hacen por dividendos. ¿Sale? ¿Qué sí debe de tener a la mano el contribuyente? Su CFDI de pagos y retenciones. Y aquí déjenme hacer un paréntesis para quizás a algunos les puedo estar hablando en inglés. Eh, Fíjense, venían por un curso de declaración anual y se van a llevar un minicurso de CFDI. Recordemos que hay 6 tipos de CFDI, señores. Ingreso, egreso, traslado, complemento de pago, nómina y de retenciones y pagos. Y voy a hablar de la última. ¿Se acuerdan los contadores añejos? Hace muchos años, cuando todo era en papel. ¿Qué documento le entregábamos al cliente para que él pudiera decir que le habían retenido y pudiera acreditar esas retenciones de impuestos? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el documento? Constancia de retenciones. Exactamente, contadora. La famosa constancia de retenciones que luego lo salía de un programa que era la DIN, o sea que nosotros lo andamos llenando por ahí del 14-15 de febrero, ¿se acuerdan? Y ya de lo que salió el programa le entregamos la constancia que era el formato 36 o 39, no me acuerdo. ¿Sale? Pues, ¿qué creen, señores? La obligación no se quita, ¿eh? No más que ya no se llama constancia de retenciones, ahora se ya le llama CFDI de retenciones y pagos. Es un CFDI. Y la obligación sigue, señores, ¿eh? Si tú retienes, tú entregas esa constancia. Y me van a decir, en la torre, pues nunca lo he hecho. Les tengo una buena. La buena es que hay diferentes disposiciones fiscales en ley o en miscelánea que te dice, oye, si en el CFDI del que le retuviste viene la retención por escrito, no te obligo a que emitas el CFDI de retenciones y pagos. Pero ¿dónde viene la bronca? Que si en el CFDI, voy a hablar de un fletero, que le retuviste el IVA, no viene ahí, tú que retuviste estás obligado a generar el CFDI de retenciones y pagos. ¿Sale? Por ende, si estás en capítulo 4, que son los que estamos viendo aquí, capítulo sexto o capítulo 8 y retuviste impuestos, estás obligado a emitir el CFDI retenciones y pagos. Sí es una obligación, ¿eh? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, comentario. Ah, ahí va a ser un comentario así como que para que yo me lo aprenda mejor. A ver, diga. O sea, yo soy la persona física y emito la factura Ok, con la retención que me hace la persona moral que me paga. correcto. Entonces, con eso ya la persona moral está exento de emitirme el CFDI de retenciones y pagos, porque en el CFDI de ingresos que yo emito, persona física, ahí está desglosado y timbrado. El SAT ya se enteró que la persona moral me retuvo. Totalmente, contadora. Captó al 100% el comentario.
¿sale? Ah, gracias. Pero ahora vámonos al otro, donde no aplica así, y vuelvo al tema de dividendos, que es el caso más claro, ¿sale? Sí. El socio que recibe el dividendo estará de acuerdo, pues no emite un CFDI por los dividendos que recibe. O sea, él nomás recibe el dividendo ya con la retención. Entonces, ahí, ¿quién está obligado a generar La CFDI, persona moral retenciones le y pagos? emite el La CFDI persona moral. Exactamente. De por retenciones y dividendo. pagos. Ah, muy bien, ¿Sale? gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o pregunta? ¿Nadie? Ok. Pues aquí una de dos. O nomás me están dando el avión o estamos explicando bien a todo dar aquí. Disculpe, yo ahí Dígame, tengo, porque ahí yo nunca he hecho, ni dígame, he, dígame. ni he repartido dividendos, ni he hecho CFDI de retención por dividendo. Ok. El CFDI que emite la persona moral que da dividendos, eh, ¿cómo se llama? ¿O solo es por retenciones? ¿O Así se es llama por... CFDI, retenciones y pagos. Y hablando en Compaq, digo, ya que estoy con ellos y Sí, pagando el anuncio, Compaq por lo regular, y nomás que me corrija la gente Compaq, no lo tiene el programa de facturación. Ese CFDI lo tienen el de bancos. en el de bancos. En el de bancos ellos lo tienen. ¿Sale? Ah, ok. Entonces, si yo voy a pagar dividendos en el programa de bancos de Compact, ahí Ahí debo está. generar el CFDI de retención. Correcto. Es eh, y pago, dice Ajá. retenciones y pago, porque voy a Pa- pagar dividendo, ahí dice cuánto voy a pagar y cuánto lo voy a Exacto. retener. Digo, no traigo las imágenes, pero precisamente en el CFDI te dice, oye, ¿es dividendo? Sí, ¿proviene de COFIN o no de COFIN? Sí, y te pregunta cuánto es el monto del dividendo, cuánto es el ingreso acumulable y de cuánto es el ICR acreditable o retenido. Ah, muy bien, gracias. ¿Vale? No, al contrario. A ver en el chat. Dice, no, no, si es entendible, ¿a dónde está explicando bien? Muchas gracias. Ok, pues bueno. Antes ya de salirme de los capítulos, digo, nadie me preguntó y se me hizo raro, pero déjenme comentarlo, si no me voy a quedar con el comentario ahí atorado. Del famoso capítulo que se llama de los demás ingresos, que es el capítulo 9. Quizás ya han escuchado, el capítulo 9 de los demás ingresos. Y mucha Ah, gente, perdón, ahí perdón, tengo, bueno, ahí pienso ajá, que ese capítulo no muy lo ocupamos y debe tener más utilidad de la que creemos porque, por ejemplo, los otros ingresos que tienen las personas físicas cuando hay discrepancia, por ejemplo, en sus depósitos contra CFDI emitidos o recibidos de nómina, entonces a veces tienen ingresos por préstamo, donativos o devolución de préstamos en forma informal que se hacen entre personas. Entonces, esas devoluciones de préstamos yo nunca he encontrado, pues dentro de los datos informativos, dónde declararlo, dónde, o sea, ok. es una devolución de un préstamo sin intereses que en forma económica sí le prestó a su hermano o a su familiar. ¿Y ahora dónde lo pongo? Porque no es un ingreso. Usted ya se dio la respuesta, contadora. No es un ingreso, por lo tanto no hay dónde declararlo. Es de los demás ingresos. No, tampoco. Mm, y si entra a la cuenta. Está, a ver, y eso, con eso querías, de eso quería hablar en el comentario. Aunque pareciera que, que como se llama así el capítulo de los demás ingresos, suena, y no me van a dejar mentir, suena como que si es todo lo que no encontré dónde meterlo, La voy y lo meto basura. ahí. Exacto, la basura. Y pues déjenme decirles que no. Si ustedes revisan el artículo 141, te dice bien clarito cuáles son el tipo de ingresos que vienen en ese capítulo.
Ok. Y en uno sí le atinó, contadora, por ejemplo, la discrepancia fiscal. O sea, si hay discrepancia fiscal detectada por la autoridad, lo que le detecten por discrepancia sí vale el capítulo 9, porque la ley es bien clarita. Les voy a regalar otro. Condonaciones, quitas, esas van ahí. O sea, si alguno de ustedes, familiares, amigos, pareja, amantes, no amantes, el banco le condonó parte del préstamo o de la deuda que tenía, pues ¿qué creen? Esa parte condonada con quita juega como parte de los otros ingresos. En otra forma de decirlo, si no encontraste en el de otros, de los demás ingresos, el ingreso que querías acomodar, una de dos, o buscaste mal dónde tenía que ir, o la otra, no es un ingreso. Y el ejemplo es de la contadora. Si, oye, yo le presté a la contadora, ¿cómo se llama? Contadora Gloria. Gloria. La contadora Gloria, yo le presté 1,000 pesos, ¿sale? Ella me regresa los 1,000 pesos. ¿Es ingreso para mí? No. ¿Se tiene que aclarar? No. ¿Cuándo tendría que declararlo la contadora Gloria? Que si yo le presté esos 1,000 y no me los pagó. Es un ingreso para ella. A Ah, ella, ¿y sí, dónde lo declara? En el de otros ingresos. ¿Sí me explico? pero cuando me lo devuelve por transferencia y entra a mi cuenta, pues ahí tengo una discrepancia. Ah, no. Simplemente no hay discrepancia. Le pueden cuestionar. A ver, ¿qué es una discrepancia? La discrepancia es cuando el SAT detecta que usted derogó más de lo que declaró. ¿Sale? Ah, Si el bueno, día yo de digo, mañana, contadora, a mí, Fernando, que yo fui el que le presté, me sí. dicen, oye, ¿y estos 1,000 pesos que te depositaron, de dónde salieron? Pues mira, mira, SAT, yo le presté a la señora Gloria 1,000 pesos. Aquí está mi transferencia de mí hacia la contadora. Aquí está cómo la contadora me lo está regresando. Hay un contrato. ¿Sí me explico? Si aún con todo y eso la autoridad no la convenzo, entonces sí se puede convertir, ojo, en una posible discrepancia. Pero no quiere decir que por la naturaleza del préstamo ya es discrepancia, así no juega la discrepancia. Y espero que no se dejen. ¿Sale? Ok, Ok. Ah, gracias. miren, aquí hay otra en el chat, dice Blanca. Solo para confirmar, si vendo mi casa habitación va en el capítulo de enajenación, correcto, Blanca. Aun cuando se haya puesto en datos informativos, ahí cambia la cosa. O sea, yo lo que les expliqué, Blanca, es que ahorita identifiquemos dónde cae el ingreso. Oye, pero es que la casa habitación cumplió con el requisito de estar totalmente exento. Ah, pues bueno, ese te lo puedes llevar en el de datos informativos. ¿Sale? Oye, y si no uso el de datos informativos, pero lo pongo totalmente exento en la de enajenación, ¿se vale? Totalmente. ¿Sale? Es más, hasta te verías más nice. Porque todo el mundo a la práctica, cuando está totalmente exento, lo mandamos el de datos informativos. Pero lo que quiero que identifiquemos con esto, Blanca, es eso, que antes de saber si está exento, dónde lo amarro en la declaración anual, nosotros tenemos que saber dónde, en qué capítulo cae, ¿sale? Cuando identifiques el capítulo, ahora sí, identifica si está exento o no está exento y ahora después ya te preocupas dónde lo vas a declarar. Ese tiene que ser como que el mecanismo. No lo hagan diferente, o si lo hacen diferente, se van a complicar un poquito más la existencia. ¿Sí estamos? Sí, Ok. Ahora me voy con las deducciones personales. ¿Qué es lo que las deducciones personales son las que ustedes conocen? ¿Sale? Aquí están todas las deducciones personales. Honorarios médicos, dentales, hospitalarios, psicología, nutrición van en la fracción uno. Gastos hospitalarios y médicos recetados van en la 2. Gastos funerales 3. Donativos, intereses reales de casas intereses reales de tu crédito hipotecario. Aportaciones a las FORES o planes de retiro, seguro de gastos médicos mayores, transporte escolar obligatorio o pago de impuestos estatales, de impuestos sobre nómina. Pero eso es cuando los paga el trabajador. En México no pasa. Bueno, acuérdense, hay una regla general. Las deducciones personales se deducen hasta el anual. Dos, solamente pueden aplicar deducciones personales quienes presentan declaración anual. Tres,
Aplica para todos los capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. 4. El tope. La ley te dice que es el 15% del ingreso total del contribuyente. Ojo, total, no acumulable. Total. Es más, si me permiten, déjenme moverme aquí. En este ejemplo, si te fijas, llegué a los ingresos acumulables, pero ¿qué tenía que venir arriba? Los ingresos totales menos ingresos exentos para llegar a los ingresos acumulables. Por lo tanto, el 15% es del ingreso total y te dice la ley o 5 UMAS, lo que sea menor. Esa es la regla general. Pero ¿qué crees? Para este tope del 15%, 5 UMAS, hay 3, 4 conceptos que no juegan para este tope. Donativos. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí abajo, los donativos traen su propio tope. Segundo, aportaciones a Afores o planes de retiro. ¿Por qué? Porque traen su propio tope. ¿Ya se fijaron? Tercero, ahí se me Voy, fue. voy. Gastos funerales. Aquí está. Gastos funerales. Y cuarto, colegiaturas. Ujú. Estos 4 no juegan en este tope. ¿Sale? No juegan en este tope. Los demás sí juegan en este tope. Los honorarios médicos, dentales, hospitalarios, psicología, nutrición, los intereses reales de créditos hipotecarios, seguro de gastos médicos mayores. Estos sí juegan en este tope de arriba. O sea, que yo puedo tener deducciones personales si eres de muchos ingresos, si tienes deducciones de todo tipo, más 206,000 pesos aquí, más 206,000 si le metes a la Afore, más el 7% de donativo, más las colegiaturas, ¿eh? Chulada. O sea, hay que aprender con el cliente para que aprendan a vender usted su estrategia fiscal. Hay que vender con el cliente cómo le puedes ayudar a optimizar, voy a usar esa palabra, a optimizar los de las deducciones personales. Otro comentario con las colegiaturas. Bueno, con los requisitos en general. Acuérdense, nada se paga en efectivo. Segundo, el CFDI es a nombre del contribuyente. Y aquí voy a agregarle, no viene en la lámina, apunten ustedes, el uso del CFDI. Acuérdense que el uso del CFDI es un requisito de deducibilidad. Artículo 29A, fracción quinta del código, requisito de deducibilidad. Por lo tanto, si a tú a cualquiera de estas deducciones que están aquí en pantalla o la colegiatura se te ocurre ponerle el G01, el G03, perdiste la deducción. ¿Por qué? Porque lo correcto es que tenga el uso correcto. Y acuérdense que todas las deducciones personales empiezan con la letra D. Por eso el SAT también ha tumbado deducciones, señores. Porque el uso está mal hecho. ¿Sale? Y ahora les paso un tip para el tema de las colegiaturas. Si tú tienes, vamos pensando, están tú y tu marido, o tú y tu esposa, los dos trabajan, tienen un hijo en primaria, pero ya saben que ahorita los benditas colegiaturas están carísimos. Vamos pensando que pagas 4,000 pesos al mes. ¿Qué te recomiendo? Tu papá, metes la deducción, o sea, tú pagas la colegiatura y pides el CFD de la colegiatura a nombre tuyo por enero, febrero, marzo y abril, hasta 12,900. ¿Qué vas a hacer en mayo? Ahora lo pide tu esposa. Mayo, junio, julio y agosto. Ella paga, obviamente, ya paga de su dinero la colegiatura y deduce. ¿Sale? Y ahora sí, ya cada quien dedujo. Oye, ¿qué van a pasar con los otros meses? Pues que pague quien quiera. Total, ya no es deducible. Por eso hay que ser bien inteligentes con las deducciones personales y que no sean las deducciones personales lo que nos haga perder ese saldo a favor. Es más, digo, no los conozco, sé que hay gente como de Chiapas, no conozco en ese estado hermoso, pero un día si voy y los visito, este tip sí se lo voy a cobrar con comida de allá, ¿eh? Tengo un caso donde el que le entra el quite, en mi ejemplo, por los otros 4 meses es el abuelo. El abuelo de su pensión paga
la colegiatura del nieto, obviamente el CFDI es el nombre del abuelo, el abuelo genera ingresos, la respuesta es sí, de su pensión, y lo mete en su declaración anual, y le han devuelto, ¿sale? Porque si ustedes revisan el decreto, te dice que la deducción es por hijo. Bueno, ni siquiera te habla por hijo, te dice de manera descendiente, en línea recta. No estipula que solamente al hijo, puede ser nietos o bisnietos. Esta sí se las voy a cobrar un día que los vea, ¿eh? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda con las deducciones personales? ¿Algo que quieran preguntar? No, gracias, está bien. Ok. Y para ir cerrando la declaración anual. Prácticamente la declaración anual, si se fijan de su lado izquierdo, viene como en un ejemplo, los ingresos. Ah, sí, hay una pregunta de Olivia. Dice, los intereses por créditos hipotecarios de Infonavit que ya vienen precargados, ¿es necesario solicitar la constancia de retenciones? Sí, Olivia. ¿Sale? Y no nomás de esas, sino de todas. Para que cotejes. ¿Por qué? Porque quizás ya lo viviste, Olivia, o lo puedes vivir, que si no te devuelven por la automática, el SAT te puede solicitar la información, ¿eh? Ante la institución correctamente. Que Olivia, el Infonavit ya tiene un apartado, ¿eh? O sea, ya ni siquiera te la vas a quebrar. Si tú ya tienes acceso a tu portal de Infonavit como trabajador, tú ya puedes cargar tu constancia, ¿eh? Pero la respuesta es sí, ante ellos. ¿Sale? Ok. Ahora, para el tema de la declaración anual, y eso es con lo que quiero comenzar. A ver, hay reglas. Fíjense, el artículo 150 te dice, a ver, ¿tienes ingresos por sueldos y salarios más intereses? Sí. Acuérdense cuál era la regla general. Tenías que presentar tu declaración anual, pero el artículo 150 te puede dar chance a que no. Pero fíjense cómo va la jugada. Es, ¿tienes ingresos por salarios y por intereses? Sí. ¿La suma de los dos rebase 400? No. Ok, vamos bien. Oye, ¿cuántos fueron los intereses? Si no rebasan de 100,000 pesos, te eximo de que presentes la declaración anual. Otra vez. Ingresos por sueldos e intereses. La suma de los dos no rebasen de 400. Y aparte de estos dos, los intereses no rebasen de 100,000 pesos. Si cumples con todo, no presentas la anual. Donde no cumples con algo de eso, presentas la anual. ¿Sale? Otra. Y esta regla, y esta sí apúntenla. Perdón, el material sí nos va a hacer favor de compartir. Depende, contadora, qué nos va a mandar desde donde está. Y con gusto. Unas artesanías. Perfecto. Entonces ya cuente con ello. ¿Sale? No sé qué así es. Se lo vamos a mandar aquí a la gente de Compact. Gracias. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿qué es lo que tienen que cuidar? Si tuviste ingresos por préstamos, aquí sí paren oreja, préstamos, donativos exentos y premios exentos, y en la suma de los tres o por cada uno de ellos rebasaste 600,000 pesos, te obligas a presentar la declaración anual. ¿Dónde? En datos informativos. Pero otra vez, préstamos obtenidos, donativos exentos, premios exentos, ya sea uno o en la suma rebastas de 600,000, te obligas a presentar la declaración anual. Hay otra regla. Tuviste herencias, ventas de casa habitación exenta, viáticos exentos, premios exentos. Si en la suma de los cuatro por cada uno de ellos rebasas de 500,000, te obligas a presentar la declaración anual. Oye, ¿qué pasa si no presenté el anual y si tuve de esos? El artículo 93 en su penúltimo párrafo, antepenúltimo párrafo te dice, pues si no presentaste y estaban exentos esos ingresos, se convierten en gravados, solamente por no declarar. Así de grave está la situación.
¿Dónde se declaran todos esos? En datos informativos. Si se fijan, todos los que les acabo de mencionar, todos están en datos informativos, todos. Les voy a pasar un tip, ya para cerrar mi participación el día de hoy. El tip es, aunque no rebasen, decláralos. Le ayudas a que el contribuyente haga una mejor declaración anual, lo ayudas a que se proteja un poco más de una posible discrepancia o no estar aclarando cosas y te permites quizás cobrar un poquito más. ¿Sale? Sale. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No, gracias. Ok. Y ahora sí, ahora sí prometo, ya para cerrar. Aquí está un cálculo que prácticamente, pues el cálculo, pues creo que lo saben hacer mejor que yo, el sistema ya lo hace. ¿Cuál es tu chamba y la mía? Pues cotejar que lo del cálculo que venga al anual coincida con tus papeles de trabajo, que eso sí me ha tocado verlo, ¿eh? Digo, está muy padre que pues el portal te haga la chamba, pero sí me he encontrado con colegas bien flojos que no tienen papeles de trabajo. Luego se andan quejando de que no les regresan y que el SAT ya les determinó. Espérame, la obligación de hacer los cálculos es tuya. Que el sistema te eche la mano y automatice ciertas cosas es otra cosa, pero tu obligación, amigo mío, y la mía, es hacer nuestra declaración, hacer los papeles de trabajo, mejor dicho, de esta declaración anual. ¿Sale? Y les quiero platicar, si me regalan 10 minutitos, de precisamente qué pasa cuando hay saldo a favor. ¿Sale? Eso no viene en el material, por lo tanto, paren oreja. En el saldo a favor está muy sencilla la cosa. Por ley, todas las personas físicas, morales, si tienes saldos a favor de IVA, de ICR, de IEPS, tienes derecho a la devolución, artículo 22 del código. Pero acuérdense que las devoluciones le vamos a llamar tradicionales, voy a usar esa palabra. Pues hay que presentar el aviso, el SAT tiene 40 días hábiles para devolverte, en el Inter te puede requerir, bla, 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 bla. ¿Sale? Ok. Así viene como tal en el artículo 22. Pero si ustedes revisan precisamente la regla 232, busquen la regla 232, es más, se la voy a poner aquí en el chat. Esa regla es la que habla de la opción precisamente a que las personas físicas puedan solicitar por facilidad, ojo, esa palabra, facilidad, su saldo a favor de manera automática. ¿Sale? ¿Cuál es el problema? Que nos ponemos a veces a exigir, espérame, es una facilidad, hay que entender, la regla es vieja, no es un derecho ganado, es una facilidad que nos están dando. ¿Sale? Por eso les hablo de qué regla es. 232. Ahora, la regla trae sus propias reglas. Primero, si el saldo a favor es hasta 10,000 pesos cerrados, puedes presentar tu devolución con contraseña. Si es de 10,000, un peso, hasta 150,000 pesos cerrados, es forzosamente con firma electrónica. Otra vez, de 0 a 10, puedes usar la contraseña. De 10, un peso, hasta 150 cerrados, con firma electrónica. ¿Sale? Ahora, hay que identificar dos temas. ¿Qué pasa cuando te lo dice rechazado? ¿Y qué pasa cuando te lo dice negado? Cuando te habla de rechazados, ¿qué significa? Que lo puedes volver a meter a través de las famosas solventar inconsistencia. Quizás ya lo han practicado ustedes. ¿Sale? Y acuérdense que las inconsistencias las puedes ir solventando y tienes fecha límite hasta el 31 de julio. O sea, si se te fue abril y estabas solventando inconsistencia, todavía puedes llevar mayo, junio y julio, ¿eh? Pero ojo, si te dice negado, aguas, ya no lo puedes recuperar por ahí. La única forma de recuperarlo es metiendo un medio de defensa, para que también identifiquen esas dos palabras.
sea, rechazo es, lo puedes solicitar. Negado es que ya no te voy a devolver yo. Ahora, vamos a los casos en los que te lo van a rechazar. Y ojo, estos rechazos de los que te voy a platicar, puedes o solventarlos directamente o te vas a tener que ir por la forma tradicional. El ejemplo más claro. Oye, ¿tienes ingresos por copropiedad, sociedad conyugal o sucesión? Sí. No te voy a devolver por la automática, vete por la tradicional. Ojo, no te estoy negando. Te estoy diciendo, no te aplica la facilidad, vete por la tradicional. Otra, ¿tienes saldo a favor arriba de 150,000? Sí. Arriba de 150, sí. No te voy a devolver por la facilidad, vete por la tradicional. Otra, ¿tienes saldos a favor anteriores al 2025? Sí. No te voy a devolver por la automática, te devuelvo por la tradicional. Otra, esta por sí, ahí sí, ¿cómo va? Le pusiste compensación en vez de devolución, pues cámbialo. Esa sí te la puedo dar todavía por la automática. La rechacé porque traigo inconsistencias, solvéntamelo. Y ahí puede ser lo que les hemos platicado, ¿eh? Conciliaciones de CFDI, estados de cuenta donde se vea que pagaste la deducción personal. O sea, todo eso sí puede ir por la automática. ¿Dónde sí te van a negar? Estés en las listas negras como no localizado, concreto fiscal o como FOEDO. Tengas suspendido o cancelados los sellos digitales. Ahí te juro que te lo van a negar y pues, no vas a tener que otra más que irte a instancias de defensa. Con este tema, ¿alguien tiene alguna duda? No. Gracias, contador. ¿Los demás? Sí, tengo una duda. Échele. Sí, los dos anteriores, ¿cuáles fueron? Cuando no te dan, cuando te niegan el saldo a favor. Uno es por pendiente de sellos digitales y anteriormente dijo dos. Ok. Cuando estás en las listas negras, ya sea porque estás como no localizado, Ajá, ok. créditos fiscales, o precisamente estás como FOEDO. ¿Qué es eso? Perdón, crédito fiscales. Ajá. FO y EDO, que emites facturas de operaciones simuladas, EDO, que deduces operaciones simuladas, o sea, que estás en las listas negras del 69B. ¿Se encuentra el señor Víctor Tadeo López Gálvez? ¿De ¿Perdón? parte de quién? Ok, está bien. Gracias. Okay. Al contrario. Sí. ¿Alguien más? Ok. Ok. Último tip. Ya, ahora sí, prometo el último tip. En años pasados, no sé si ya lo vivieron ustedes o algún cliente o el amigo de un amigo, hubo gente que le robaron su identidad a la hora de las devoluciones. La gente decía, oigan, no me devuelven contador. Y te metes a la página del SEDISPER, ¿cómo que no te devuelven si estoy viendo que ahí está el saldo a favor? Y dice devuelto. Pues, ¿qué creen? El que les hizo la declaración anual puso la clave interbancaria de otra persona. Entonces, asegúrense de que la clave interbancaria sea de la persona física contribuyente. ¿Sale? Y si están poniendo de alguien más, por favor, por escrito, que donde él te solicita que pongas el, pero es la persona física, ¿eh? Para que al rato no digan que a Chuchito se la bolsearon. Hubo muchos casos de ese tipo en años pasados. Esperemos que este año no haya tantos, o si se puede evitar, mejor. ¿Sale? Pues ahora sí, señores, pues de mi parte es todo. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Pues ahora creo que lo que nos toca ver es cómo nos pueden ayudar las herramientas de Compact precisamente para que podamos hacer una mejor declaración anual. ¿Sale?
De mi parte, muchísimas gracias. No me desconecto. Aquí estaré con ustedes acompañándolos hasta el final de la sesión. Sí, contador. Ah, dime, Sí, Yolanda. una pregunta, rapidito. No, dale, Los dale, dale. mande. Adelante, adelante. Los intereses que dijo en el capítulo, ahí se me pasó, Texto. en capítulo, 5, 4, sí, son los intereses de todas las cuentas bancarias que tenga de crédito Exacto. la O sea, persona todas las física. cuentas que tú cobraste, sí, exacto. No que pagaste, A tu sino que nombre. cobraste. Son intereses bancarios que pagaste tú efectivamente en tu tarjeta de crédito. No, no que pagaste, que cobraste. Que cobré. O sea, que hayas tenido alguna cuentita de inversión y te fue dando un interés en CETES, en un portafolio de inversión. Son lo cobrado. Por eso son ingresos, por interés. Ok. Sí, no, está bien, es correcto. Gracias. Sí, ya ¿Vale? entendí. Sí, Ok. sale, va. Aquí tengo una muy buena pregunta. ¿En dónde puedo validar si hubo alguna devolución? La página del SAT, digo, no lo traigo ahorita, Claudia, pero si tú te vas a un apartado donde dice devoluciones y compensaciones, tú te autentificas. Ya cuando entras, te pregunta, te abre una cascada y ahí dice devolución automática ICR. Ahí le das, te pide el ejercicio del que se trate y ahí te pasa el estatus. Pero en la propia página del SAT, así se llama el primer recuadro, devoluciones y compensaciones. Al contrario. Pues bueno, de nuevo muchísimas gracias y aquí sigo a la orden. Ok, antes de finalizar la sesión, pues agradecemos al contador Fernando por los tips ya mencionados, que es de mucha ayuda para el aprendizaje. De igual manera, queremos agradecer por el tiempo de cada uno de ustedes, por la participación y la disposición durante este curso. Y pues también esperamos que pues, los conocimientos compartidos les sean de mucha utilidad en su día a día y que puedan aplicarlos de manera práctica. Recuerden que el aprendizaje es continuo, por lo que pues nos dará mucho gusto que sigan formándose con nosotros. Los invitamos a nuestros cursos de contabilidad, nóminas y comercial, donde podrán seguir fortaleciendo los conocimientos y habilidades. Y pues además, por haber participado en este curso, pues le tenemos una noticia que tenemos un beneficio especial, un cupón del 20% de descuento en producto nuevo, cortesía de Compaq. Así que pues quedamos a la disposición de cada uno de ustedes por cualquier duda o apoyo adicional que requieran. Pues le agradecemos y esperamos volver a coincidir pronto. Que tengan buena tarde. Sí, gracias, igualmente. Buena tarde. Que esté muy bien, hasta luego. Saludos.